Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Mire, estuvimos viendo que Dios hizo un trasplante en nuestro corazón. Nos quitó el corazón de piedra y nos puso uno de carne, fíjese. Nos lavó de nuestras inmundicias. Se cumplió la profecía de ese cambio. Eso está en Jeremías 31, mire cómo dice. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos no me serán por pueblo. Mire, nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. El verso 11 de Romanos 5 dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por el sacrificio de nuestro amado Jesús, ahora tenemos nosotros ese ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió con el Padre. Segunda de Corintios 5, 18, 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos. En nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nos reconcilió con el Padre por su sacrificio nuestro Señor Jesús. Y nos da a nosotros ahora el ministerio, mire, de la reconciliación. Que busquemos a los perdidos, que les hablemos con amor, para que se reconcilien con el Señor. Ahora Pablo nos va a explicar el efecto del pecado en el hombre y el efecto de la justicia del Mesías. Y vamos a ver que hay dos clases de justicia. Una que tenemos que vivir en nuestra vida. Por eso algunos son llamados justos, fíjese. Una que es horizontal. Visualicemos la cruz, que es horizontal. Necesitamos nosotros observar y entendernos, tener buenas relaciones con las personas que están a nuestro alrededor para poder caminar con ellas y vivir justamente. Eso es horizontal. La otra es vertical y que esa solamente Dios puede cumplir. Es el único que puede cumplir esa a través de un sistema que Él diseñó, fíjese. Pablo, en Primera de Tesalonicenses 4:1, nos habla de la voluntad de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Mire, a mí me encanta que cuando Pablo habla, nunca está imponiendo, ni obligando, ni gritando. Él siempre está rogando. Mire esa forma tan cariñosa de hablarnos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos
en el Señor Jesús, que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El Señor nos quiere santos, nos quiere apartados del pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Regresando a Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto nos regresa a nosotros al Génesis. Fíjense, cuando Dios les había dicho a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol. Entonces sabemos que Adán y Eva fallaron. Les dijo no coman del árbol y ellos desobedecieron y comieron. Y el resultado de esa desobediencia es que Adán falló. No cumplió con lo que Dios le había pedido. No cumplió como se le había instruido. Y eso permitió que el pecado entrara en el mundo. Y debido a ese acto de desobediencia, empezando por Eva, seguida por Adán, Dios le dio mandamiento a Adán. Dios le había dicho que no comieran, que guardaran ese árbol, pero no, ellos desobedecieron. Y el resultado es que ese pecado pasó a todo el mundo. Mire. Y esto que nos haga reflexionar a nosotros y que nos haga pensar. Porque cuando nosotros pecamos, no nos afectamos solamente a nosotros. Afectamos a nuestros hijos, nuestras próximas generaciones vienen afectadas por nuestro pecado. Que Dios nos hable en esta mañana para que reflexionamos. Fíjense, desde el capítulo 1, Pablo nos está recordando que todos hemos pecado. El verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se calcula la gravedad que tiene el pecado, fíjese. Así que el pecado pasó de Adán hasta a todo el mundo. El 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aunque no se sabía de la gravedad del pecado, dice, de cualquier manera la muerte entró, mire, desde Adán. El verso 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, el regalo de Dios, por la gracia de un hombre, uno, Jesucristo, nuestro amado Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que este regalo, que es lo opuesto de la transgresión, es mayor. Y probablemente aquí Pablo esté citando a Isaías 53. Mire, cuando se refiere a estos muchos, habla del regalo de Dios. Isaías 53. Este pasaje es fundamental, mire, para conocer quién era el Mesías. En el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Y justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestro pecado.
Él se sacrificó por mí, por todos nosotros. Entonces, por eso, estos muchos están recibiendo este beneficio. Lo recibimos por Él, que es justo, por Jesús, nuestro amado Jesús. Por Él. Él nos justificó de todas nuestras iniquidades. Dice el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Adán pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Adán transgredió para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y nosotros podemos echarle la culpa a Adán. Siempre estamos buscando a quién culpar. Entonces nosotros podemos decir, por Adán entró la condenación y la muerte. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que todos tenemos pecado. Cada vez que nosotros pecamos, confirmamos nosotros que tenemos la misma tendencia a rebelarnos a los mandamientos de Dios. Si somos sinceros, nosotros no pecamos una vez. Hemos pecado muchísimas veces, muchísimas. Y eso nos hace pensar que lo necesitamos con todas las fuerzas para que Él esté en nuestra vida y nos guíe. El verso 17 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Y el verso 18 dice, así que por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, nuestro amado Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es preciosa la palabra. Cómo nos habla verso a verso, cómo nos instruye, cómo nos hace reflexionar el Señor cada vez que leemos su palabra. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Únase aquí conmigo y ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Bendecimos tu precioso nombre, amado Padre Celestial. Te agradecemos de todo corazón que nos instruyas verso a verso. Eso nos acerca a ti, Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, pidiéndote misericordia por sus necesidades. Estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor. Rogándote que les quites el velo para que puedan decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, para que los líderes se acerquen más a ti, porque es la única manera de gobernar con tu paz y tu justicia. También, Señor, te ruego por Margarita Cabrera. Señor, pon paz en su corazón. Bendícela con tu paz, Señor. Ella está muy afligida, Padre Santo. Pero recuérdale que tú estás en control de todo. También oramos para que bendigas la vida de José Turcios, para que pongas tus preciosas manos sobre él, ya que estuvo en coma una semana, y que todo regrese a la normalidad, Señor. Pedimos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Dinora, con cáncer, Señor, apiádate de ella. Rosario, con ese cáncer terminal. Tócala, Señor. Por Edgar, de 45 años, que está solo en este lugar. Ayúdalo, Padre. Por Andrés, de 23 años, con 3 hijos. Apiádate de él. Por José, con cáncer de intestino. Por Luis Miguel García, sánalo, Señor.
Ayuda a estas familias, Señor, te lo suplicamos. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, en tus manos la dejamos. Por nuestros queridos hermanos Molina, que lo hacen todo con alegría de corazón, mándales ángeles, Señor, a su casa, con un toque de sanidad. Y por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre. Son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Prospéralos, Señor. Te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita riñones nuevos, Señor. Ayúdala, Padre. A la Kelly, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi. Mándales ángeles ministradores que las cuidan y que las protejan, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Úsalo, Señor. Por Aarón, enséñalo por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor. Bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de todos sus pecados, que le pida perdón al Señor Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo esto lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si Dios lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano levantada y la ponga sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.